una parte, una primera parte muy importante de este capítulo. Cristian había compartido la semana pasada en el capítulo 2 de esta segunda carta, en donde nosotros vemos ahí claramente en lo que compartía Cristian haciendo una breve introducción acerca de las características en detalle que el apóstol Pedro da de los falsos maestros, de los falsos enseñadores. Si bien es cierto, Pedro da una cantidad de detalles muy, eh, ¿cómo le dijera yo? Muy detallados, si bien es cierto, eh, características en las cuales él pudo observar ahí acerca de las características de estos hombres. Y con el fin no solamente de poder conocerlo, sino de poder identificarlo. La idea de Pedro aquí es poder identificar estos falsos profetas y estos falsos maestros que él menciona aquí. Y la otra cosa también habla acerca un poco de las enseñanzas que estos hombres daban, que eran destructoras, dice, y eran dañinas. Eh, Así que vemos entonces que el apóstol Pedro enfoca su tema ahí en descubrir y mostrar las características de estos falsos maestros. Y en el capítulo 3 el apóstol Pedro va a dar el mensaje, no solo se va a enfocar en las características que ya lo hizo, sino que ahora Pedro en el capítulo 3 de segunda de Pedro va a hablar acerca del mensaje dañino eh, que estos hombres estaban enseñando. Eh, Pedro va a enfocar su tema aquí en el capítulo 3 acerca de estos falsos maestros, pero los llama escépticos, que no creen. Va a denunciar su mensaje, el mensaje que ellos estaban dando. Y también Pedro no solamente va a denunciar sus mensajes, sino que también Pedro va a enseñar aquí que ellos, estos falsos maestros, ignoraban las escrituras, pero su ignorancia no era porque ellos no conocían, su ignorancia era a propósito, su ignorancia era a sabienda. O sea, ellos omitían ciertas cosas de las escrituras y eso es mayormente dañino. Lo mismo que hacían también los fariseos en el tiempo de Cristo, estos hombres también omitían ciertas enseñanzas de las escrituras que vamos a ver hoy día también en detalle en estos primeros 9 versículos que vamos a estudiar esta noche. Vamos entonces de inmediato a mirar Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer para entender aquí el contexto que vamos a mirar en detalle. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí, entonces, los primeros 2 versículos que acabamos de leer, vamos a mirar en detalle. Los primeros 2 versículos, versículo 1 y versículo 2. Primero, Pedro se refiere aquí a la iglesia como amado. Les dice que esta es la segunda carta que él les había escrito. ¿Cuándo les escribió la primera carta? La primera carta que les escribió también les habló recordando lo mismo. Porque dice aquí en el versículo 1: esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas
despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Note usted esa frase que usa Pedro aquí, vuestro limpio entendimiento. La palabra de Dios es pura, es eficaz, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Porque Pedro está haciendo la diferencia, o va a hacer la diferencia aquí de las falsas enseñanzas que los falsos maestros estaban dando. Dice el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, esta es la segunda vez entonces que Pedro exhorta a la iglesia el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? De estar alertas, de estar velando, de estar orando, de estar atentos, dice. Y aquí hay algo interesante que me llama mucho la atención y la cual durante todo este tiempo de ministerio he podido comprobar. Y yo pensé que era un error mío, pero gracias a Dios que aquí Dios me confirma que no es un error, porque esto también pasó en los tiempos, en la primera iglesia. ¿Cuál es el posible error que le estoy señalando? Repetir las mismas cosas. Repetir las mismas cosas. O sea, Pedro aquí está recordando las mismas cosas que ya le había dicho anteriormente. A Pedro aquí no le importa, según vemos aquí, si la iglesia tenía o no tenía el conocimiento de estas cosas. A Pedro no le importa eso, lo único que le importa es que les va a repetir de igual manera el mismo mensaje. ¿Cuál es la razón? Para que ellos estuvieran cada día confirmados, dice, mira lo que dice aquí, para que ellos estuvieran confirmados en la verdad. O sea, lo que a Pedro le interesaba, que la iglesia del Señor tuviera este conocimiento, lo grabara en su corazón y lo hiciera un principio y estuvieran ellos confirmados en la verdad. ¿Por qué me identifiqué con esto? Porque claro, yo siempre escuchaba estos comentarios antiguamente en personas, decían, cuando venían y pedían consejos, siempre personas decían, estoy hablando del tiempo cuando del tiempo cuando estábamos allá del año 92, cuando estábamos en el teatro allá, en el que ahora es Nescafé de las Artes, acá en Santiago. Siempre habían personas que venían y pedían consejo, entonces uno siempre le daba el consejo bíblico, entonces las personas decían, ya sé lo que me vaya a decir, me vaya a decir lo mismo, y me vaya a decir lo mismo. Entonces, claro, a veces uno eh, que desconoce esto, uno dice, bueno, a lo mejor me estoy volviendo más viejo, estoy repitiendo las mismas cosas, pero no, es importante repetir la enseñanza, repetir el mensaje. Pedro aquí volviendo al punto, no le importaba si la iglesia tenía el conocimiento de estas verdades o no. Pedro repetía de igual manera estas mismas verdades, dice. El apóstol Pablo también hace lo mismo. En Filipenses capítulo 3, versículo 1, Pablo dice lo siguiente a la iglesia de los filipenses, les dice, por los demás hermanos, gozaos en el Señor. Y les dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Te fijas? Que el mensaje siempre debe calar profundo en el corazón porque no con el fin de memorizar el mensaje, sino lo que tanto Pedro como Pablo aquí, ellos tienen un objetivo principal, que el hombre de Dios, el hombre temeroso de Dios eh, debe conocer el principio, asimilar el principio y luego para que ese principio, esa verdad absoluta de Dios la pueda aplicar a su vida. O sea, el repetir, dice, las mismas palabras son para que queden marcadas en el corazón como un principio que nunca va a cambiar. Los principios, recuerden que no cambian. Los principios no cambian, los métodos cambian, los principios no cambian. A eso se refería Jesús cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Se refería a que la metodología van cambiando de acuerdo a los tiempos, pero la palabra de Dios siempre es la misma, se mantiene a través de los tiempos. Otra de las verdades que Pedro menciona aquí en este capítulo 3, en el versículo 1 y 2, que acabamos de leer, es que los escritos de los profetas, como menciona aquí, dice el versículo 2, para que tengáis memoria, dice, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Pedro está confirmando una vez más que los escritos de los profetas son inspiración de Dios. Son inspiración de Dios. Pero le agrega algo más, si tú puedes mirar aquí. Dice que no solo los escritos de los profetas
son inspiración de Dios, sino que dice, y del mandamiento del Señor y Salvador, y fíjate lo que dice aquí, dado por vuestros apóstoles. O sea, Pedro aquí no solamente está validando que los escritos proféticos son inspirados de Dios, sino que Pedro ahora añade que los escritos apostólicos de los apóstoles de la primera iglesia que estuvieron con Cristo, los valida. Pedro los valida, inspirado por el Espíritu Santo, los valida como mandamiento del Señor. O sea, Pedro está validando aquí, si tú lo quieres llamar de cierta manera, un canon bíblico. Pedro está validando aquí los escritos de los discípulos del Señor. Mateo, Juan, también podemos ver que casi la mitad del Nuevo Testamento, que fueron 17 cartas más o menos escritas por el apóstol Pablo, también aquí el apóstol Pedro está validando estos escritos como inspirados por el Señor y como mandamiento del Señor y Salvador, dice, dado por vuestros apóstoles. Entonces, esta es una verdad absoluta que nosotros no podemos dejar pasar, que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no solo valida los escritos del Antiguo Testamento, sino que también está validando los escritos del Nuevo Testamento, hechos por los apóstoles, en su mayoría por los discípulos del Señor, por el doctor Lucas, por Marcos, por Juan, ya lo mencioné, por Pablo, quien escribe Romanos, Lucas, que escribe el Evangelio que lleva su nombre y que lleva también el libro de Hechos, por Juan, que no solamente lleva su Evangelio, su nombre, sino llega la primera, la segunda y tercera de Juan, y también el Apocalipsis, y Pablo, que escribió 17 libros, cartas en el Nuevo Testamento. Pedro también escribió sus dos cartas, primera y segunda de Pedro. O sea, estamos nosotros mirando aquí claramente la validez, la importancia y la validez que Pedro está dando de estas enseñanzas. Ahora, la otra cosa importante que Pedro, si bien es cierto, hace esta tremenda presentación validando la inspiración de los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero ¿por qué Pedro hace toda esta maravillosa presentación poniendo en contexto todo esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón principal? Porque Pedro va a enseñar un mensaje, porque Pedro va a transmitir un mensaje que es muy importante. ¿Cuál es el mensaje que Pedro va a transmitir? Un mensaje de advertencia, un mensaje de alerta que el creyente, tanto en aquella época como en este tiempo, debemos nosotros tener un mensaje de alerta, un mensaje de atención, un mensaje de cuidado, un mensaje de estar velando, eh, que nosotros hoy día, nosotros como creyentes también debemos tener. Así que eh, la otra cosa importante que Pedro está señalando aquí, que su carta también en esta inspiración y en este mandamiento del Señor. Versículo 3, segundo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Primera cosa que Pedro aquí señala es el mensaje, como les decía anteriormente, y está haciendo referencia a los falsos maestros, que como ya les dije se había descubierto en el capítulo anterior. Pedro señala aquí que en los últimos días se está refiriendo a los días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, vendrán estos hombres que serán burladores. Pedro menciona aquí como número uno, Pedro menciona aquí que en el último tiempo se va a agudizar aún más esta burla referente a la venida del Señor. Se está refiriendo a este tiempo. Se va a agudizar aún más. Si en ese tiempo ya Pedro ya estaba dando este mensaje, pues en los últimos tiempos, ¿qué tiempo se refiere? A estos tiempos.
se va a agudizar aún más la burla referente a la venida del Señor. La segunda cosa que Pedro menciona aquí en estos versículos es que nuevamente estos falsos maestros solo están pensando desarrollar sus malos deseos, porque cuando dice aquí, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Recuerden que concupiscencias son malos deseos, malos deseos. Eso es lo que quiere decir. Entonces Pedro está mencionando que estos falsos maestros solo pensarán en sus malos deseos, burlándose de aquellos que esperan la venida del Señor. Y aquí hay otra, eh, falta, una falta de respeto terrible hacia la iglesia del Señor, porque dice el versículo 4, dice, y diciendo, o sea, primero menciona el mensaje diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esta es una pregunta malintencionada. Lo segundo, y aquí está la terrible falta de respeto que dan a la iglesia, dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cuando dice desde el día en que los padres durmieron, ¿sabe a qué se está refiriendo? A la primera iglesia, a la primera generación de la primera iglesia, en donde todos ellos murieron. Y aquí estos falsos maestros están desacreditando totalmente. O sea, estos falsos maestros están minando el fundamento de la iglesia, están desacreditando, descalificando a estos hermanos que murieron en fe de la primera generación. Y esto también fue un hecho importante que vino a sacar a muchos creyentes, especialmente nuevos creyentes y débiles en la fe, como podríamos decir en buen chileno, los apartó del camino, los terminó de sacar del camino. Entonces, fue terrible lo que ellos hicieron. Pero Pedro dice, y no nos salgamos del contexto, Pedro dice que en este último tiempo eso se va a agudizar, se va a agudizar. Lo tercero que menciona Pedro aquí es el argumento que el falso maestro usa. Es un argumento descalificativo totalmente, con un tono burlesco. Hacen de la iglesia, primero de las escrituras desde el Antiguo Testamento acerca de la venida del Señor. Ahora, la pregunta es muy en doble sentido y en mala intención, porque el argumento que ellos están usando es la lógica. Y ponga mucha atención en esto. Ellos usan la lógica, el sentido común, usan lo lógico, porque el mensaje que los falsos maestros quieren instaurar es que la creación y todo lo que Dios hizo, o sea, la creación misma no tiene ninguna intervención sobrenatural. Ese es el mensaje. O sea, lo que los escépticos están señalando aquí es la lógica. Esto es lógico. Estamos viviendo en un mundo de causa y efecto. No existe la intervención. ¿Se fue? ¿Aló? ¿Me escuchan? Quedamos pegados, ¿no? Sí, te estamos escuchando. ¿Qué pasó? No sé. Albert, te escuchamos. ¿Se escucha? ¿Se ¿Se escucha escucha? bien? Sí, se escucha. Es- Sí, se gracias, escucha. que quedaron todos congelados, entonces pensé que... Sí, tú te quedaste como congelado, pero se escuchaba todo el rato. Eso será el internet, ¿cierto? Sí, Puede ser el internet sí. que de repente ya. Estos maestros, entonces, hermanos, querían ellos sacar a Dios, por decirlo de alguna manera, sacar a Dios de la ecuación sobrenatural, por decirlo así, divina, sacar a Dios y hacer pensar a la gente, especialmente a los creyentes, en su lógica. Estamos viviendo en un mundo de causa y efecto. No puede existir la intervención sobrenatural. Entonces, por eso aquí, el argumento que ellos usan, primero, es que el mundo dice, sigue igual desde el principio. O sea, el mundo, lo que ellos están diciendo es que el mundo, si sigue igual desde el principio, no ha habido ningún cambio, entonces ellos dicen que el mundo es una especie de sistema cerrado que no admite ninguna intervención sobrenatural. Claro, y eso calza ¿para quiénes? Para los nuevos creyentes, insisto, y para los débiles en la fe. Calza absolutamente. Para aquellos que no tienen un argumento sólido, calza absolutamente y los desanima y los saca de la comunión. Y quiero hacer hincapié en esto. Esa es
Esa es la clave o la falla que muchas veces cuando nuestros jóvenes cristianos entran a la universidad, muchos de ellos salen totalmente alejados de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado eso, yo he escuchado muchas veces personas que han entrado en la universidad y como que la universidad les lavó el cerebro, les lavó la mente y salieron pensando otra cosa. Por ejemplo, les voy a poner un solo ejemplo. Hace poco, un joven que estaba participando con nosotros activamente, un joven que sirvió muy bien en el ministerio, se crió en la enseñanza, en la doctrina de la palabra de Dios, no hizo más que entrar a la universidad, no hizo más que escuchar a este finado, ¿cómo se llama este lisiado? Desde Stephen Hopkins, ¿sí? No hace más que empezó a leer libros, no hizo más que empezar a nutrir su mente, su corazón, se alejó de Dios, se alejó absolutamente de Dios, negando a Dios. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Ahora, ¿acaso la universidad, entonces podemos decir que la universidad es más poderosa, tiene argumentos más poderosos que la palabra de Dios? No, sino que es ahí donde se nota la debilidad de los creyentes que son débiles en la fe y los nuevos creyentes y aquellos que no estudian la palabra de Dios. Pues ese argumento es el que los escépticos están usando y siguen usando hoy día, diciendo que es imposible que en un mundo en donde se basa en la causa y el efecto, es imposible que haya intervención sobrenatural. Eso es lo que están diciendo. Y están llevando a todas las personas a la lógica, a que piensen de manera lógica. Entonces, pero sin embargo, me encanta el apóstol Pedro aquí, porque el versículo 5, Pedro elabora dos poderosísimos argumentos. Dice, primero, mira cómo los trata. Dice, estos, versículo 5, estos ignoran voluntariamente. No son ignorantes sin conocimiento, sino estos saben la verdad, pero están ocultando, omitiendo la verdad. Estos ignoran voluntariamente, o sea, son ignorantes porque quieren ser ignorantes, no quieren ver más allá. Dice, y luego les da el argumento, dice, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Cuando Pedro señala aquí estos argumentos sólidos, Pedro no solamente está dando un argumento sólido, no solamente está dando un argumento de tipo espiritual, no solo está dando un argumento de tipo religioso para que se entienda bien, sino que está dando un argumento, va a dar un argumento sólido e histórico, evidente, histórico. Mira, primero, dice que la tierra habiendo surgido del agua y estando asentada en el agua, que es lo que señala Pedro aquí, dice, ya sufrió la catástrofe del diluvio, es decir, que Dios ya intervino. Eso quiere decir que Dios ya intervino en el pasado, en su mundo, como demostración de su justicia. O sea, el mundo pereció en algún minuto en agua. ¿Por qué Pedro menciona eso? Porque para la cultura de aquella época, tanto en el libro de Génesis, que era muy común en aquella época, no solo en el libro de Génesis, sino que también en las tradiciones asirias, babilónicas, griegas, estaba testimoniado, escrito, de que el diluvio ocurrió, de que el diluvio sucedió. Y no tiene nada que ver por decirlo de alguna manera, con el cristianismo, sino que ellos daban certeza de que el diluvio ocurrió. Entonces, por eso, Pedro, con mucha astucia, lleno del Espíritu Santo, los trata de ignorantes voluntarios. Ustedes son ignorantes voluntariamente. Ustedes ignoran porque ustedes quieren ser ignorantes, porque ustedes no pueden evadir ni omitir esto que fue real. Esto que fue real. El diluvio, o sea, primero, mira cómo parte mencionando. Primero dice que la palabra de Dios, que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, que por la palabra de Dios fueron separados las aguas del lugar seco y para que hubiera vida en el lugar seco, tanto en el lugar, en el agua como en el lugar, como en la tierra, por la palabra de Dios. Pero también Pedro comienza dando esa información y Pedro dice, y también el hombre
Dice, o sea, Dios en su justicia por su palabra envió el juicio en donde todo el mundo, dice, pereció anegado en agua. Y lo menciona tal cual, dice. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra. O sea, la palabra de Dios es poderosa. Sin ir más lejos, nosotros vemos la palabra de Dios manifestada a través de Jesucristo cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos y estaba durmiendo. ¿Se acuerdan de esa escena? Y estaban durmiendo Jesús estaba durmiendo y se levantó el viento, se levantó el mar, se levantó una gran tormenta y los discípulos van y despiertan a Jesús y Jesús con su palabra calmó la tormenta. O sea, su palabra es poderosa. Su palabra crea, su palabra calma, su palabra es poderosa. Eh, entonces, Pedro, con su astucia e inteligencia del Espíritu Santo de Dios, está refutando este falso argumento de estos falsos maestros que estaban invalidando, que estaban desacreditando la palabra, el poder de Dios. Y les dice otra cosa importante, que aquí no solamente refuta esta falsa enseñanza, sino que en el versículo 7 agrega algo más. Va siempre a la delantera, va siempre a la defensiva. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. Fíjate esta palabra, reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, aquí Pedro se le fue como hacha. Perdónenme la expresión, pero se le fue con todo. O sea, no solamente refutó con buen argumento, sino que se le fue con todo. Pero fíjate que aquí también declara una gran verdad, que nosotros no debemos pasarla por alto. Dice que los cielos y la tierra hoy día existen. ¿Por qué existen? Por la palabra, por su palabra. Si nosotros estamos viviendo en estos tiempos y estamos sostenidos, es simplemente estamos siendo sostenidos por nuestro Señor Jesucristo, porque dice Colosenses, si no mal recuerdo, dice Pablo a los Colosenses que en Él, es decir, en Cristo subsisten, ¿qué dice? Todas las cosas, todas las cosas. Entonces, esto me encanta porque dice también Pedro aquí, que los cielos y la tierra están existiendo ahora por la palabra de Dios, pero también agrega algo más, están reservados por la misma palabra, están guardados, repite otra vez, reservados, guardados para un evento futuro que no se ha cumplido, se va a cumplir, pero se va a cumplir en un tiempo determinado. ¿En qué tiempo determinado? En el día del juicio, dice. Fíjate esta frase, en el día del juicio y de la perdición de los hombres, ¿qué dice? Impíos. O sea, cuando Dios se está refiriendo al tiempo cuando Dios juzgue a los hombres, como Dios juzgó de la misma manera en tiempo antiguo a través del diluvio, Dios va a juzgar entonces a los hombres en un tiempo no muy lejano, pero, va a haber en su segunda venida. Hermanos, quería darles 4 citas bíblicas, por favor, si ustedes me pueden ayudar leyendo estas 4 citas bíblicas. Quería pedirle a Andrés, si tú puedes leer, por favor, el libro de Joel. El libro de Joel en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Cuando yo te diga, Joel capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Hermano Fernando Irarrázaval, usted por favor podría leer Salmos 50, versículo 3 y versículo 4. ¿Sí? Cuando le diga, por favor. Eh, Jorgito Canto, usted podría leerme, por favor, Nahum, capítulo 1, versículo 5. Nahum, capítulo 1, versículo 5. Y Claudio Barahona,
Ahí, Malaquías, ahí despertó. En Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Claudito Barahona, Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Antes de leer, aquí vamos a mirar en el Antiguo Testamento cómo cuando Pedro, y fíjate este detalle, ¿por qué le cité esto? Porque cuando Pedro está hablando acerca del día del Señor, cuando el apóstol Pedro está hablando acerca a partir del versículo 5, cuando dice esto, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Versículo 6 dice, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿De dónde Pedro sacó toda esa información? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Estamos leyendo solamente 4 citas que yo les pude repartir a todos ustedes. 4 citas de muchas, en donde quiero rescatar esto antes de leer. Que Pedro sacó toda esta información porque Pedro se mantenía en el ejercicio constante de memorizar. Recuerden que ellos no tenían acceso a los pergaminos, no tenían acceso a la palabra de Dios, sino que ellos memorizaban. Pedro aquí cuando está escribiendo su segunda carta, Pedro está en la cárcel. Pero el Espíritu Santo de Dios, y esto quiero hacerlo patente, hermanos, en todos ustedes y en todos nosotros, que el Espíritu Santo es efectivo, es real, cuando dijo Jesús que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. El Espíritu Santo nos recordará todas las cosas, pero recordará todas las cosas en medida en que nosotros hagamos el ejercicio de leer con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Ahí el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Si no estamos leyendo, muy difícil que el Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas. Entonces quiero rescatar aquí, o sea, más bien confirmar de que esta información doctrinal de donde Pedro enseña aquí fue sacada del Antiguo Testamento. Partamos leyendo entonces en ese orden. Andrés, por favor. Joel, capítulo 2. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será, la tierra delante de él y detrás de él, como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Gracias. Aquí hay una palabra que se va a repetir muchas veces y que Pedro también señala. El día de Jehová está cercano. Ponga atención. Fernando, por favor. Salmos 50, versículos 3 y 4. Dice, vendrá nuestro Dios y no cañará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Otra palabra que se repite, fuego consumirá y el Señor juzgará a su pueblo. Note eso. Sigamos leyendo. Nahum. Nahum 1:5. Sí. Ya. Dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Gracias, Jorgito. Malaquías 4:1.
Malaquías 4:1 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Perfecto, muchas gracias. Aquí nosotros vemos 4 argumentos, o sea, 4 evidencias del argumento que Pedro está hablando aquí, a la cual Pedro se está refiriendo. Es muy importante que entendamos esto porque esto es doctrinal y en la cual nosotros también como iglesia creemos. Que dice que el día del Señor será como un horno ardiendo, dice, como señala ahí los versículos. Dice, el día de Jehová viene, está cercano, un día de oscuridad. Delante de él consumirá fuego. Salmo 53:4. Dice ahí también que el fuego consumirá delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Jehová. Nahum 1:5 dice, los montes y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia. ¿Ante la presencia de quién? De Jehová. Malaquías 4:1 dice que viene un día que va a arder como un horno, y todos los soberbios, etcétera, etcétera, van a estar ahí, y Jehová dice, ha dicho Jehová de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama. O sea, el que va a ejecutar este juicio, ¿quién es? Jehová de los ejércitos. El contexto, por eso quise leer el Antiguo Testamento, porque el contexto aquí es a la nación de Israel. Tienen que ustedes tener súper claro eso, es a la nación de Israel. No tiene nada que ver la iglesia del Señor. Ese mensaje es a la nación de Israel, porque el libro de Malaquías da como la clave que es para la nación de Israel. Se refiere a todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Se está refiriendo a la nación judía, a la nación de Israel, a los que desecharon al Mesías, a los que se apartaron, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al punto de que el apóstol Pedro está enseñando doctrina clara acerca de la segunda venida del Señor, como dice el versículo 7 de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro le agrega otra frase aquí más. Si bien es cierto, el juicio de Dios va a ser para la nación de Israel. Entonces, ¿por qué Pedro está hablando a la iglesia? ¿Por qué Pedro está hablando a la iglesia acerca de la segunda venida, si esto va a ser concerniente solo para la nación de Israel? ¿Por qué Pedro está involucrando aquí a la iglesia? ¿Por qué Pedro está alertando a la iglesia? Porque resulta que dentro de la iglesia del Señor también hay, como dice aquí, soberbios y personas, estos falsos maestros, que apartan de la verdad a muchos, dice, con sus falsas enseñanzas. O sea, si bien es cierto, no va a haber ninguna persona que no conozca de esto. No va a haber ninguna persona que no sepa de esto. Todos nosotros sabemos y todos nosotros tenemos conciencia de que va a haber una segunda venida. Pero les quiero hacer esta pregunta para ver si lo tenemos claro. Y podrían abrir los micrófonos, me gustaría escucharlos también a ustedes. Si el mensaje que acabamos de leer en las 4 citas bíblicas del Antiguo Testamento, si el mensaje iba dirigido para la nación de Israel, ¿por qué entonces el apóstol Pedro estima bien, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, alertar a la iglesia del Señor? ¿Hay alguien que podría opinar con respecto a esto? ¿Por qué la iglesia del Señor, por qué el mensaje está dirigido aquí en alerta a la iglesia del Señor? Si la segunda venida, la iglesia del Señor no espera la segunda venida. Alberto, para mí es muy simple. La iglesia debe estar preparada, debe estar atenta a las señales. Significa que es lo que se ha venido hablando, la importancia de estar en comunión con el Señor, la importancia de escudriñar la palabra, la importancia de saber qué es lo que hay en la mente de Dios, qué es lo que tiene preparado para su pueblo. Si bien a nosotros, por gracia, hemos sido injertados en el olivo silvestre, y como tú bien indicas, este juicio está para Israel, pero no significa que
va a ser duro con Israel, sino que va a ser más bien un llamado de atención. Para mí pasa por ahí. Gracias. ¿Alguien tiene otra opinión? Ok, la clave está en los versículos siguientes, versículo 8 y versículo 9. Dice, fíjate cómo hace la diferencia aquí, cómo hace aquí Pedro el descanso, por decirlo de alguna manera, al lector que viene leyendo todas estas tragedias, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que va a venir el día del Señor, que va a arder, qué sé yo. Entonces el lector que está ahí está muy, por decirlo de alguna manera, muy estresado, pero mira el versículo 8 y versículo 9. Dice, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, primero, el apóstol Pedro cuando dice aquí, o sea, ¿cómo se refiere a la iglesia? Le dice más, oh amado. Está hablándole a la iglesia, está hablándonos a nosotros. Y nos dice, hermanos, no ignore esto, no lo ignoréis, no ignore esto. ¿A qué tipo de información se está refiriendo? Dice, no ignore esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro está citando aquí el Salmo 94. Si tú miras bien el Salmo 94, Pedro lo está citando aquí, pero se está refiriendo aquí a la eternidad de Dios. Dios, y esto es muy importante que lo podamos entender, dice, porque los escépticos, ellos medían a Dios con el tiempo que nosotros vivimos. Por eso ellos partieron diciendo, miren, desde la creación del mundo que se viene diciendo que el Señor viene y todavía estamos aquí, el Señor no viene y el mundo sigue su curso.